Bienvenidos a Tras las huellas del mal, el podcast donde analizaremos las mentes más perturbadoras de la historia criminal. Hoy nos adentraremos en la mente de uno de los asesinos seriales más temidos y retorcidos de la historia, John Wayne, conocido como el payaso asesino, pero no nos centraremos solo en los detalles macabros de sus crímenes, sino en esa sed insaciable de poder, control y lo más inquietante de todo, el placer que encontraba en el sufrimiento de los otros. Para ayudarnos a entender este tema, nuevamente nos acompaña Paulina y Andrea. Bienvenidas. Prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros de la mente de John Wayne, donde la realidad supera la ficción y el terror se oculta tras una máscara. Iniciemos con una pregunta muy controversial. ¿Qué opinan de la conexión entre el poder, control y comportamiento criminal? Realmente es un vínculo bastante fuerte, en especial en crímenes seriales. Muchas veces el deseo de control absoluto está relacionado con experiencias personales previas de impotencia o de humillación. Estas personas que en algún momento fueron víctimas de circunstancias que no podían controlar, buscan de alguna forma recuperar esa sensación de poder a través de la dominación de otras personas. Yo creo que John Wayne es un gran ejemplo para este tema en particular, por la manera en que ejercía su poder hacia sus víctimas. Él no solo asesinaba, sino que también jugaba con la mente de sus víctimas. Manipularlas y someterlas era parte de su satisfacción, ya que las lograba controlar y degradar. Es interesante porque Gacy no era una persona de la que alguien sospecharía. Al principio era un hombre de negocios respetado, activo en su comunidad. Y eso es lo que lo vuelve aún más perturbador. Muchos de estos criminales tienen un comportamiento dual. En público proyectan una imagen de respeto y de confianza, pero en privado destacan un deseo oscuro de controlar y destruir. Gacy, por ejemplo, tenía una máscara pública como el payaso Pogo y participaba en actividades comunitarias, pero en la intimidad de su casa, su deseo de control tomaba una forma macabra, torturando y matando a sus víctimas en su sótano. Vaya manera de disfrazar las cosas, pues el hecho de que se disfrazaba de payaso en su vida cotidiana añade una capa más de terror a todo esto. El payaso es una figura que debería generar confianza, alegría, pero para John era una máscara que ocultaba lo que realmente era un monstruo. Me parece interesante cómo el payaso puede ser visto de formas tan diferentes, porque para muchos es un símbolo de inocencia y alegría, pero también puede ser perturbador, casi siniestro. En el caso de John, ese disfraz le permitió camuflarse en la sociedad. Era la fachada perfecta para alguien que vivía una doble vida. El buen vecino y empresario por un lado, y por otro, un depredador implacable. Exactamente, ese disfraz le daba acceso a la confianza de los demás, sobre todo de los más vulnerables. Para alguien como John, eso no era solo una ventaja táctica, era otra forma de ejercer control. Se movía entre dos mundos, el del payaso amable y el del asesino cruel. Esa dualidad es lo que lo hace aún más peligroso. De hecho, este comportamiento lo vemos a menudo en personas con autoestima profundamente dañada. El deseo de control absoluto nace de la necesidad de compensar un sentimiento de importancia en otras áreas de su vida. Gacy, por afuera, parecía un hombre exitoso, pero por dentro era una persona rota que en su vida pública buscaba constantemente la aprobación de los demás. Se involucraba en política, tenía una fachada de ser hombre exitoso. John tenía una autoimagen que necesitaba alimentar constantemente. En público se mostraba como alguien influyente y carismático, pero en privado esa imagen no era suficiente. Necesitaba sentir que tenía un poder absoluto,
y lo encontraba en la dominación de sus víctimas. Para él, no se trataba solo de matar, sino de ejercer ese poder de una forma en la que pudiera sentirse superior. Es aquí justamente donde vemos cómo este control muchas veces es una proyección de sus propias inseguridades. En el caso de Gacy, se sabe que tenía una relación difícil con su padre, quien lo menospreciaba constantemente. Por ende, esa falta de poder en su niñez probablemente alimentó su necesidad de querer dominar a otros más adelante. Exactamente. La búsqueda de poder y control es lo que impulsaba a John a mantener a sus víctimas con vida por un tiempo. Manipularlas emocional y físicamente antes de quitarles la vida, pues él disfrutaba del control absoluto sobre sus víctimas, como si se tratara de un juego de poder. Y es que para Gacy, el poder no solo era físico, sino también psicológico. Mantener a sus víctimas cautivas le daba una sensación de omnipotencia, como si estuviera jugando a ser un dios. Decidir cuándo sus víctimas comerían, cuándo hablarían o cuándo morirían. Esto le permitía sentirse en completo control de la situación, algo que probablemente anhelaba debido a una falta de control en su propia vida. Y no es solo control sobre las víctimas, sino también sobre las circunstancias. Estos criminales buscan desafiar a las autoridades, jugar con el sistema y demostrar que pueden actuar impunemente. Gacy escondía los cuerpos bajo su casa, convencido de que nunca lo descubrirían, lo que también es una muestra de su sentimiento de invulnerabilidad y dominio. Además buscaba control psicológico, pues él atraía a jóvenes vulnerables con su carisma y una promesa de algo inocente, como un trabajo o una pequeña fiesta. Luego, una vez que tenía en su dominio, se convertía en una especie de dios para ellos, alguien con poder de vida o muerte. Al final, lo que buscaba era no solo controlar a sus víctimas, sino también era eludir la justicia, lo cual le daba una satisfacción añadida. Claro, porque para individuos como John, la muerte no es solo el único objetivo. De hecho, gran parte del placer proviene del sufrimiento de sus víctimas. Es un placer perverso, uno que se basa en ver a otra persona completamente indefensa, mientras él se erige como una figura todopoderosa. Cada momento en que sus víctimas estaban vivas y bajo su control, era una reafirmación de ese poder. Y cuando analizamos su comportamiento después de ser arrestado, podemos ver su increíble nivel de arrogancia, pues John nunca aceptó completamente la culpa de sus acciones y siempre trató de justificarse. Incluso en prisión, mantenía una postura de que él no era el verdadero culpable, como si su narcisismo fuera tan profundo que no podía aceptar responsabilidad alguna. Esa actitud es algo que vemos en muchos asesinos seriales, ya que admitir la culpabilidad implicaría admitir vulnerabilidad, algo que es intolerable para ellos. La negación de sus crímenes les permite mantener esa fantasía de control y superioridad. Retomemos un poco el hecho de cómo John Gacy solía enterrar a sus víctimas debajo de su propia casa, pues de los 33 asesinatos que cometió, 26 cuerpos fueron recuperados de su propio terreno. Es impresionante cómo, durante años, pudo convivir con ese macabro secreto tan cerca. Exacto. Lo más aterrador es cómo John vivía su vida como si nada hubiera pasado, mientras esos cuerpos estaban ahí bajo sus propios pies. Incluso invitaba a sus vecinos y amigos a su casa, sin que nadie sospechara nada. Ese nivel de frialdad y desconexión es lo que lo hace aún más perturbador. Además, algo que poca gente sabe es que Gacy trabajaba activamente con jóvenes a través de su participación en política y eventos comunitarios. Esto lo ayudaba a atraer a sus víctimas, jóvenes que confiaban en él y lo veían como una figura de autoridad. Era un depredador calculador, que utilizaba su posición en la sociedad para acercarse a aquellos que consideraba vulnerables.
Y aparte, esta participación política también le daba una imagen pública intachable. Incluso llegó a fotografiarse con personas influyentes, como la primera dama y Rosalind Carter. Era un maestro en crear una imagen de hombre respetable, mientras ocultaba su verdadera naturaleza. Esa doble vida es una de las cosas más aterradoras de John. La capacidad de presentarse como un miembro respetable de la comunidad mientras llevaba a cabo actos tan horrendos. ¿Se imaginan lo difícil que fue para las familias de las víctimas al descubrir que alguien tan respetado era responsable de estas atrocidades? Sin duda, el impacto fue devastador para las familias, pero también es un recordatorio de lo importante que es no confiar ciegamente en las apariencias. John pudo ocultar su verdadera naturaleza durante años porque sabía cómo manipular no solo a sus víctimas, sino también a la sociedad en general. Y eso es lo más sombrío de este tipo de criminales, que pueden estar escondidos a plena vista, camuflados bajo una fachada de normalidad. Los monstruos no siempre tienen una apariencia amenazante. A veces son personas que pasan desapercibidas, que saben cómo jugar con las expectativas de los demás. Eso es lo que hace que su caso sea aún más escalofriante, pues no solo fue capaz de cometer actos tan atroces, sino que vivió sin mostrar remordimiento real. Para él, la vida de sus víctimas no tenía ningún valor. Y mientras él sigue siendo recordado por sus crímenes, sus víctimas merecen ser recordadas por quienes fueron antes de cruzarse con él. Es verdad, Paulina. Es fácil perderse en los detalles macabros de la vida de alguien como John. Pero lo importante es recordar que detrás de cada caso, detrás de cada víctima, había una vida con sueños, con un futuro. No podemos olvidar a aquellos que fueron arrebatados por sus manos. Para concluir, ¿qué creen que podemos aprender de casos como el de John Wayne en términos de relación entre poder y crimen? Creo que lo más importante es entender que la búsqueda de poder y control no es solo física, sino psicológica. Los crímenes de John, como los de otros asesinos en serie, nos muestran cómo el deseo de controlar a otros puede ser devastador cuando no se tratan adecuadamente. Y también creo que es un recordatorio de lo peligroso que puede ser cuando alguien aprende a manipular a las personas y las situaciones para obtener lo que desea. La sociedad necesita estar atenta a estas señales, especialmente cuando alguien parece tener una personalidad dual, como la que John mostraba. Muchísimas gracias, Paulina y Andrea, por arrojar luz sobre la mente detrás de estos actos terribles. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje tras las motivaciones de un monstruo como John Wayne, quien llevó una vida doble, ocultando sus oscuros impulsos tras la sonrisa de un payaso. Nos vemos en el próximo episodio de Tras las huellas del mal, asesinos seriales, donde nos sumergiremos en la historia de Juana Barranza, conocida como la Mataviejitas, la asesina serial que aterrorizó en la Ciudad de México y desafió las expectativas de un país entero. Así que prepárate para descubrir cómo la sombra de la sociedad puede ser más oscura de lo que nos lo imaginamos. Cuídense, recuerden, el mal siempre deja huella, pero depende de nosotros aprender de ellas. Hasta la próxima.